Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hermosa mañana bajo el tema dejándolo todo para seguir a Cristo. Dejándolo todo para seguir a Cristo. Y vamos a estar mirando algunas porciones de la palabra de Dios donde el mismo Señor Jesucristo pide que hay que dejarlo todo. Y personas que lo dejaron todo para seguir al Señor. La primera porción bíblica está en San Lucas, capítulo 5, verso 11. Y dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Quisiera orar antes de continuar con esta reflexión nuevamente, aunque ya oraron, pero quisiera volver a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Adoramos y bendecimos tu nombre. Señor, en el nombre de Cristo, yo te pido, Señor, que seas tú quien hable. Traiga una palabra de bendición y de edificación a cada oyente en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, ata y reprende toda sombra de tinieblas, Señor. Toda distracción, Señor, en el nombre de Jesús, es quitada por el poder del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, muévete con poder. Seas tú quien hable, toma control de mi mente, de mi corazón, de mi boca. Oh Señor, y edifica este pueblo tuyo, Padre. En el nombre de Cristo y para gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues sí, hermanos, el Señor nos siga bendiciendo, dice la palabra. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Ahí la palabra del Señor nos está hablando sobre aquella pesca, ¿verdad? Milagrosa. Cuando Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, echa la red al otro lado. Y luego que ellos vieron que era Jesús y llegaron a tierra, dice que dejándolo todo, les siguieron. También dice la palabra del Señor en San Juan 8, verso 12. Otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros venimos al Señor, hay un cambio muy grande en nuestras vidas, un cambio total. Lo que la misma palabra de Dios le llama un nuevo nacimiento, según San Juan capítulo 3, el encuentro de Jesús y Nicodemo. Entonces, en ese cambio, nosotros dejamos de andar en las tinieblas y comenzamos a andar en la luz que es Cristo Jesús, en la luz de la palabra, la verdad que sí, y todas estas cosas. Así es que en ese cambio, nosotros comenzamos a aprender cómo caminar en este camino y vamos dejando muchas cosas en el atrás, cosas que antes probablemente eran normal en nuestras vidas, era nuestro diario vivir. Ahora las abandonamos para seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros pertenecemos a la luz. Y cuando hay cosas que tenemos que dejar y no las dejamos, entonces eso se convierte en una limitante en el camino, en una barrera que no nos deja avanzar. Y tenemos nosotros que aprender a desprendernos de las cosas de este mundo. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y todo lo que nosotros pudiéramos tener en este mundo, todo eso se queda. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Desnudo salimos del vientre de nuestra madre y asimismo nos vamos de esta tierra. Así es que cualquier cosa a la que nosotros nos sintamos apegados en este mundo, el Señor nos manda a desprendernos de ella. Dice la carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, creo que verso 3 o 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, amados hermanos, renunciando a todo, podemos mirar que debemos primeramente de consagrarnos de la mejor manera posible.
Entonces, podemos mirar también la consagración de Jesús. Jesús estaba completamente consagrado al Padre. Y dice San Juan, capítulo 12, del verso 23 al 26, dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Bendito sea el nombre del Señor. En esta porción bíblica podemos mirar la consagración y la entrega que tenía nuestro Señor Jesucristo a los asuntos del Padre, al reino del Señor. Estaba dispuesto, estuvo siempre dispuesto a todo, inclusive cuando llegó la hora de su muerte, que es el momento que está hablando aquí. Él está diciendo, si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, pues seguirá, ¿verdad? De nada le sirve, pero si cae en la tierra y muere, llevará muchos frutos. Por eso el Señor está alentando aquí a sus discípulos dentro de lo que es su consagración y su llamado para cumplir el propósito al cual Él vino. Y Él está hablando acerca de su muerte y de lo que va a padecer, porque Él está totalmente entregado a eso. Él no está aferrado ni siquiera a la vida de este mundo, sino que Él está totalmente consagrado a su llamamiento. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, también podemos mirar la humildad de Jesús en cuanto a este llamado. Jesús era totalmente humilde. Y vamos a mirar dos porciones bíblicas aquí. La primera está en San Juan 13, del 4 al 5, y luego Filipenses 2, del 5 al 8. San Juan 13 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Miren, ustedes saben, amados hermanos, que en este mundo que nosotros estamos viviendo, la gente grande se sienta a la mesa para que les sirvan, y todo hay que llevárselo y todas estas cosas. Sin embargo, nosotros miramos en la humildad de Jesús un servidor, que él mismo testifica, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y aquí está dando una muestra, de un ejemplo de su humildad. Dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, la ciñó, o sea, se aferró a ella. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Cuando nosotros leemos esa historia, miramos que Pedro está observando la humildad de Jesús y le dice, Señor, pero a mí tú no me vas a lavar los pies. O sea, Pedro entiende que desde la posición del Señor, eso no es algo común ni algo normal en este mundo. Pero el Señor le dice, si no te lavo los pies, tampoco tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro le dice, bueno, pues si es así, lávame hasta la cabeza que tú quieras. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entendió que lo más importante es nuestra entrada en el reino de los cielos. Pero mirar al Señor Jesucristo, tomar una toalla, un lebrillo, una ponchera, como le querramos llamar, y comenzar a lavar los pies a la gente, es un símbolo de humildad, el cual nosotros, amados hermanos, debemos de aprender, porque en el evangelio de este tiempo, en el evangelio que estamos viviendo, en muchas iglesias hoy en día, ojalá que eso no pase entre los que estamos aquí, pero en muchos lugares como que se han ido perdiendo algunas de las costumbres del evangelio
del Evangelio como se hacían en tiempos atrás. Se ha perdido un poco el servir a los demás. Bueno, en ese tiempo también hay un temor. Muchas veces por uno brindar un servicio puede crear un problema, meterse en un problema, pero eso no es excusa, porque el Señor nos manda a servir al precio que sea. Y miramos entonces en Jesús su disposición de servicio, de tomar una toalla, tomar un lebrillo y comenzar a lavar los pies a los discípulos. Cuando nosotros miramos estas cosas y nos miramos nosotros mismos, nos damos cuenta que nos hace falta cambiar muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque hay una interrogante. Cuando hacemos eso, yo siempre me vivo haciendo preguntas de las cosas de la Biblia, y cuando leo cosas me hago preguntas, y me gusta también hacer preguntas al público. Por ejemplo, ¿estaríamos nosotros dispuestos a lavar los pies a los demás? ¿Seríamos nosotros capaces de hacer esto como lo hizo Jesús? Entonces Jesús, miren que no es un apóstol, no es un profeta, no es un maestro, es el mismo Señor Jesucristo que hace esta acción de tomar una toalla y comenzar a lavar los pies de sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Para enseñarnos a nosotros que de igual manera nosotros tenemos que tener la misma humildad. Bendito sea su santo nombre. Dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, haya en vosotros, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, se despojó a sí mismo. La traducción de esa palabra, se despojó, es como que se vació de lo que él era, ¿verdad? Se despojó, se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un verso más adelante que dice que se humilló hasta lo sumo, queriendo decir que se humilló, que bajando en su humillación, llegó hasta el tope, donde ya no se podía humillar más. Entonces, el Señor se humilló hasta lo sumo. Dice que haciéndose, haya pues en vosotros, que en nosotros también tiene que haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se desprendió, se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, amados hermanos. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros, hermanos, ojalá podamos aprender, pedirle al Señor, Señor, enséñanos a ser más humildes y comenzar a practicar aquellas cosas que quizás, si no fuera por amor a Cristo, no la hiciéramos, pero por amor a Cristo tenemos que comenzar a practicar aquellas cosas que parecen ser muy humildes, pero que tenemos que aprender a servir a los demás. Hacerlo primeramente por Cristo Jesús y también por los demás. No importa hasta dónde tenga que llegar, no importa lo que digan de mí, lo que tenemos que hacer es mostrarle al Señor lo que realmente somos, estar dispuesto a dejarlo todo para seguir en pos de Él. También podemos mirar la compasión que tuvo Jesús, ¿verdad? Que tuvo Jesús, la compasión, el sufrimiento
por las personas. Podemos mirar aquí dos porciones bíblicas también. La primera está en Mateo 9:36. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Estamos mirando a un Jesús que se humilla, que toma un lebrillo, que lava los pies a sus discípulos, que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahora también un Jesús que tiene compasión de la gente, que se complace en servir a la gente porque ama a la gente. Nosotros tenemos que amar a la gente, sin importar raza, color, sin importar estatus. A todos tenemos que amarlo de igual manera. En este mundo existen diferentes clases sociales y diferentes tipos de personas, pero Dios no ve a las personas como la mira este mundo. Para el Señor todos somos iguales. Amén. Y el Señor a todos quiere salvarlos. O sea, para el Señor lo que es rico, pobre, blanco, negro, todos son igual. ¿Por qué? Porque el Señor no mira apariencias, ni mira las cosas de afuera, sino que el Señor mira el corazón de la gente. Y quizás esa persona que nosotros quizás ni siquiera la miramos, que tal vez le tenemos un poco, quizás sea la que tenga un corazón más apreciado delante de Dios. Y como nosotros no lo sabemos, debemos de aprender a amar todas las personas. Y para amar a las personas y tener compasión de las personas, tenemos que aprender a ser humilde. ¿Para qué? Para poder amarle sin distinción, para poder amarle sin lo que ven nuestros ojos, sino porque son criaturas de Dios. Bendito sea su santo nombre. Dice también Mateo capítulo 14, verso 14. El mismo Mateo 14 dice: saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que en ellos estaban enfermos. O sea, el Señor, ¿qué podemos decir del Señor en cuanto a estos versos? Que es un Dios compasivo, que se compadece de nosotros. Y dice la palabra también en uno de los salmos, que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Bendito sea su santo nombre. Entonces vemos un Jesús que se humilla, vemos un Jesús que tiene compasión de la gente, pero también vamos a ver a un Jesús que trabaja de día y de noche, a un Jesús que por engrandecer el reino de Dios no tiene hora para trabajar, trabaja de día y de noche. San Juan capítulo 3, verso 2, hablando de Nicodemo, dice la palabra del Señor: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, en el tiempo de su descanso, que pudiéramos decir, el Señor todavía está recibiendo personas, porque dice la palabra que este vino a Jesús de noche. ¿Y qué pasó con la conversación de Nicodemo, verdad? Y Jesús. Jesús comenzó a hablarle del reino de Dios. Y más adelante miramos a Nicodemo en la palabra como una persona que sigue los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Entonces, vemos un Jesús que se humilla, un Jesús consagrado, un Jesús que se humilla, un Jesús que tiene compasión por la gente y un Jesús que trabaja de día y de noche. Dice también San Juan capítulo 4, verso 6, estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahorita lo vimos, ¿verdad? Trabajando en la noche, pero ahora en la hora sexta. La hora sexta equivale a las 12 del día, al mediodía, porque el día comenzaba a las 6 de la mañana y se comenzaba a contar las horas de primero, segundo, tercera. Entonces la hora sexta era el mediodía.
y al mediodía él estaba allí en el pozo. Es allí donde él tiene su encuentro con la mujer samaritana, y aquella mujer, después de conocer a Jesús, va y comienza a hablar en Samaria y reúne a los samaritanos y los trae a Jesús. Y dice la palabra que Jesús se quedó un tiempo más en Samaria por lo que estaba aconteciendo allí, por causa de este encuentro. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, hermanos, que vemos un Jesús consagrado, un Jesús que se humilla, un Jesús compasivo, un Jesús que trabaja de día y de noche, pero ahora vemos un Jesús que ama constantemente. El amor. Jesús amaba constantemente a la gente. Ahorita decíamos que tenía compasión de la gente, pero ahora vamos a ver que ama constantemente a cada uno de nosotros y a cada una de las personas. San Juan, capítulo 13, verso 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, Jesús sabía que su hora había llegado, pero ahora Jesús le amó hasta el fin. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a repetir el verso. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, Jesús nos da ejemplo de amor, ejemplo de compasión, ejemplo de trabajo, ejemplo en todo el sentido de la palabra. Dice Lucas capítulo 23 y verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando suerte. O sea, aún a los verdugos, amados hermanos, que le azotaban, que le herían, que le pegaban, él oró por ellos. Le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En eso podemos mirar un amor diferente, amados hermanos, al amor que nosotros conocemos. Un amor puro, un amor de corazón, un amor ágape. El amor de Dios se llama amor ágape. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá nosotros pudiéramos aprender a tener este amor. El amor entre las personas, entre nosotros, se llama amor filial. Y el amor entre parejas se llama amor eros. Y miramos en el Señor un amor ágape, capaz de amar a la gente aun cuando le están pegando, cuando lo están maltratando. Y nosotros es el tipo de amor que queremos alcanzar. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios en San Juan capítulo 21, que el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, sabe que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, sabe que te amo. Apacienta mis ovejas. Tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro comenzó a llorar y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. En algunas interpretaciones, según algunos estudiosos de la Biblia, dicen que traduciendo estos términos, es como si el Señor le estuviera diciendo: Pedro, ¿me ágape? Pero Pedro le contesta: Señor, te fileo. O sea, el Señor le está pidiendo: Pedro, tú tienes amor ágape para mí. Pero Pedro, en su respuesta, quizás sencilla, lo que te está diciendo es: Señor, yo te amo de manera filial, tengo amor filial. Pero no es ese el amor que Jesús exige de Pedro ni de cada uno de nosotros. Él dice: Pedro, me ágape, Señor, te fileo. Pedro, me ágape, Señor, te fileo. Y la tercera vez que Pedro comienza a llorar, es como si Pedro quisiera decir: quiero tener amor ágape, pero el amor que tengo es amor filial. Entonces, ahí, amados hermanos, cuando nosotros entendemos eso, más adelante, cuando vemos la transformación de Pedro, de cómo le escribe en el libro de los Hechos, cómo
cómo es un hombre transformado, podemos mirar que Pedro aprendió a amar al Señor en forma ágape. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a amar al Señor, pedirle al Señor que ponga amor y pasión en nosotros para su reino y para la gente, como lo hacía Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vimos un Jesús consagrado, un Jesús que se humilla, un Jesús compasivo, un Jesús que trabaja, un Jesús amoroso, pero también vemos un Jesús que sufre en la cruz. Jesús sufrió desde el pesebre hasta la cruz. Y miramos entonces a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, amados hermanos, vemos el sufrimiento de Cristo desde su nacimiento. Acuérdense, amados hermanos, que Jesús no nació en el mesón, no nació en cuna de oro, no nació en un nacimiento común. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, lo que nosotros podríamos llamarle un corral, junto, ¿verdad?, con los animales allí. Desde su nacimiento comenzamos a mirar la humillación de Jesús por esta humanidad. Y desde su nacimiento, pero hasta su final, porque dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nosotros sabemos lo que Él padeció en la cruz, cuando fue azotado, ¿verdad? Cuando fue lastimado, cuando fue partido su cuerpo, ¿verdad? Cuando lo avergonzaron, ¿verdad? Cuando quisieron avergonzarle, quisieron humillarle de mala forma. Pero todo esto Él padeció porque Él estaba pagando un precio por ti y por mí. Y porque Él, así como nos dio ejemplo de amor, ejemplo de humillación, de compasión, así nos da ejemplo de sufrimiento. Hermano, Él dice en el capítulo 16 de San Juan, verso 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones de una forma o de otra van a llegar momentos de dolor, van a llegar momentos de sufrimiento. Pero ¿qué vamos a hacer cuando lleguen esos momentos? Tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que saber que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tenemos que aceptar el sufrimiento, las pruebas, las situaciones, de la misma manera que aceptamos lo otro. Porque el sufrimiento también es parte de la vida cristiana. Nosotros tenemos que llevar los padecimientos de Cristo, los vituperios de Cristo. Y cuando nosotros sufrimos por causa del Evangelio, entonces nos parecemos más a Él. Bendito sea su nombre. Entonces vimos, ¿verdad?, un Jesús consagrado, un Jesús humilde, compasivo, trabajador, amoroso, pero también un Jesús sufriendo por nuestros pecados. Entonces, esas cosas tienen que verse en cada una de nuestras vidas. Tenemos nosotros como creyentes que ser consagrados a Dios y al Padre como Él lo hizo. Tenemos que ser humildes de la forma como Él lo hizo, hasta lo sumo. Tenemos que ser compasivos, amar a la gente, ¿verdad? Tenemos que trabajar en el reino de Dios, tener amor por ellos, y tenemos que sufrir. Pero otra cosa, último punto que tengo aquí, es la perseverancia. Jesús permaneció firme hasta el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, yo sé que hay momentos, amados hermanos, en que cualquiera quisiera tirar la toalla, en que cualquiera quisiera devolverse. Pero esto no pasó en Jesús.
Jesús enfrentó el sufrimiento. Jesús enfrentó los malos tiempos. Y Jesús siempre siguió hacia adelante, porque Jesús sabía hacia dónde iba y quién le había llamado. Nosotros podemos mirar en Mateo capítulo 10, el verso 22, que dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y seréis aborrecidos, amados hermanos, dice, de todos por causa de mi nombre. Hermano, dice Hebreo que nosotros todavía no hemos sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Sé que cualquier cosa que pueda pasar, gloria a Dios, porque nos ha tocado vivir los últimos tiempos. Los primeros cristianos, en la iglesia primitiva, hubo un tiempo que usted decir soy cristiano era como poner su cabeza en el pilón de cortar la carne, porque lo mataban, pero ellos morían con gozo, sabiendo que estaban muriendo por una causa justa. Entonces aquí está diciendo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Nadie quiere ser aborrecido, pero cuando somos aborrecidos por causa del evangelio, también nos parecemos más a Cristo. Los sufrimientos van a llegar, los procesos van a llegar, pero van a ser para nuestra bendición, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando lleguen los sufrimientos? ¿Me voy a devolver? No, el creyente persevera y persevera hasta el fin. Y el creyente sabe cruzar por el valle de sombra de muerte y quedar ileso. El creyente sabe cruzar por el desierto y quedar ileso, porque sabe que Jesús va con él. Por eso dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque contra mí se levanta en guerra, yo estaré confiado, porque tú estarás conmigo. Entonces el creyente, cuando se presenta el sufrimiento, cuando somos aborrecidos, el creyente sabe con quién va a su lado y no tiene temor, porque sabe que el Señor Jehová está con nosotros, que Jesús está con nosotros y que Él va adelante. Dice también Mateo capítulo 24, verso 13: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, no basta con que yo tenga 40, 30, 20 años en el evangelio, si al final me rindo. Esto no es para que las personas se rindan. Esto es para el que llegue, para que luche hasta el final. Más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, muy bueno, si tú has perseverado por 10, por 20, por 30 años, pero aún no es suficiente. Hay que seguir perseverando. Amén. Ya yo creo que estamos llegando a la meta final, porque este mundo, las noticias, las cosas que se están viendo, las cosas que nuestros ojos, habla de que ya el Señor está a la puerta. Y en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, es cuando menos nos podemos rendir, sino perseverar hasta el fin. Entonces, en conclusión, amados hermanos, para que recuerden lo que estuvimos hablando, vamos a repasar que estuvimos mirando a un Jesús consagrado, un Jesús humillado, un Jesús compasivo, un Jesús trabajador, un Jesús amoroso, un Jesús sufriente y un Jesús perseverante. Y cada una de estas cosas, amados hermanos, ojalá sean vitales en nuestras vidas y que podamos nosotros, al igual que Jesús, llevar cada uno de estos atributos con honor en el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana y que cada día nosotros aprendamos a estar más cerca del Señor y a ser capaces de dejarlo todos en aras de seguir a Cristo, de no aferrarnos a nada en este mundo, sino de aferrarnos a Dios y al reino de nuestro Señor Jesucristo,
porque para eso fuimos nosotros llamados. Que el Señor nos bendiga y que la gracia del Señor pueda seguir fluyendo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.